Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, un espacio diseñado para detener el tiempo por un momento, sentarnos frente a frente y adentrarnos en uno de los temas más fascinantes, complejos y absolutamente vitales de la experiencia humana, el arte de la comunicación. Te invito a que te pongas cómodo, sírvete esa taza de café caliente o ese té que tanto te gusta, relaja los hombros y acompáñame en este viaje narrativo. Porque hoy no vamos a hablar de simples trucos de oratoria o reglas académicas aburridas, ¿no? Hoy vamos a hablar de la vida misma. Vamos a explorar cómo las palabras que elegimos, el tono que utilizamos y los silencios que guardamos tienen el poder literal de moldear nuestro destino. De abrirnos puertas que parecían blindadas y de conectar almas en un mundo que a veces se siente demasiado frío y distante. Existe un antiguo proverbio chino que encierra una verdad monumental. Una sola palabra puede traer la prosperidad a una nación. Pero una sola palabra también puede causar su destrucción. Esta frase, que ha resonado a lo largo de los siglos, es el mayor tributo que se le puede rendir a quienes han dominado el arte de hablar. Si retrocedemos en el tiempo, hacia la década de 1940, recordaremos que en Estados Unidos se consideraban tres grandes tesoros que definían el poder en el mundo: el oro, la bomba atómica y, sorprendentemente para muchos, la elocuencia. Y es que, piénsalo bien, en la sociedad de la información en la que vivimos hoy, en esta era donde los datos viajan a la velocidad de la luz y nuestras pantallas nos bombardean constantemente, el silencio ya no es oro. Repito esto porque es fundamental, el silencio ya no es oro. Si tienes una mente brillante, un talento excepcional, o un corazón lleno de oro, pero no sabes cómo comunicarlo, ese oro se quedará enterrado para siempre en la oscuridad. Desde el momento en que intentas conseguir un empleo, pedir un ascenso, enamorar a esa persona especial, sostener un matrimonio, vender un producto, o simplemente hacer un nuevo amigo, la comunicación es el puente invisible que te lleva del punto A al punto B. Si sabes hablar con gracia y tacto, navegarás por los pequeños problemas cotidianos con la suavidad de un velero en aguas tranquilas. E incluso podrás protegerte de las grandes tormentas de la vida. Pero si tus palabras son torpes, si la comunicación falla, un pequeño roce se convertirá en una montaña insalvable. Y un gran problema terminará en un fracaso estrepitoso. Entonces, la gran pregunta que surge naturalmente es, ¿qué significa realmente saber hablar? ¿Acaso es hablar sin parar, como una ametralladora de sílabas, sin titubear jamás? ¿O tal vez es hablar poco pero con un significado tan profundo que deje a todos perplejos? ¿Significa que el que más habla es el que mejor se comunica? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en la observación de nuestra vida diaria. Seguro te ha pasado, has entrado a una tienda y un vendedor se te ha acercado recitando un guión de memoria, hablando como una máquina incansable, sin importarle en lo más mínimo si estás cansado, si tienes prisa, o si de hecho te interesa el producto. Ese vendedor está condenado al fracaso porque ha olvidado el principio más básico: hablar bien no es decir mucho, es decir lo correcto, en el momento preciso, y con el corazón en la mano. Es entender a quien tienes enfrente. Y esto nos lleva al primer gran obstáculo que todos enfrentamos, el miedo. Hablemos de esa parálisis, ese nudo en el estómago que sentimos cuando tenemos que hablar frente a desconocidos o en público. Es fascinante notar cómo tantas personas jóvenes, llenas de energía y talento, al entrar al mundo laboral se sienten cohibidas. Temen decir algo incorrecto, temen ser juzgadas, temen hacer el ridículo. Y por ese miedo, prefieren callar. Prefieren hacerse pequeños y dejar que las oportunidades pasen de largo, cayendo en las manos de alguien menos capacitado pero más atrevido. Pero quiero decirte algo liberador hoy: absolutamente nadie, ni siquiera los más grandes oradores de la historia, nació con el don de la palabra perfecta. La elocuencia se forja en el fuego de la práctica. Fíjate en el caso de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más venerados en la historia de los Estados Unidos. Antes de entrar en la política, Lincoln sufría de tartamudez y a menudo era el blanco de las burlas. Imagina la escena: un hombre alto, desgarbado, luchando por articular sus palabras frente a multitudes que no tenían piedad. Pero Lincoln no se rindió al silencio. Comprendió que si quería ser abogado, si quería cambiar su nación, tenía que dominar su voz. Día tras día,
caminaba hacia la orilla del mar o se paraba frente a un espejo, enfrentando sus propios demonios, practicando su dicción, obligándose a hablar claro y fuerte. A través de un esfuerzo titánico y solitario. Ese hombre que tartamudeaba se transformó en uno de los líderes y oradores más extraordinarios que el mundo ha conocido. Su historia es un testimonio viviente de que la habilidad de comunicarse no es un regalo divino reservado para unos pocos afortunados, sino un músculo que cualquiera de nosotros puede desarrollar con la disciplina adecuada. Y no solo en el pasado distante encontramos estos ejemplos. Pensemos en Hillary Clinton. Desde muy joven, a los 13 años, su profesor la llevó a escuchar un discurso del reverendo Martin Luther King Jr. La pasión, el fuego y la convicción en las palabras de King encendieron una chispa en el alma de esa adolescente. Desde ese momento, Hillary decidió que quería ser una oradora excepcional. ¿Y qué hizo? No se quedó esperando a que la inspiración le cayera del cielo. Se lanzó a la arena. En la escuela, participaba activamente en debates. Organizaba clubes de discusión sobre cualquier tema imaginable. Desde política nacional hasta arte y ciencia. Buscaba a sus profesores después de clases para discutir libros, para exponer sus ideas, obligándose a articular pensamientos complejos en tiempo real. Esa práctica constante, ese deseo inagotable de interactuar y aprender de los demás, fue lo que forjó a la mujer que décadas después se pararía en los escenarios más importantes del mundo. El aprendizaje, mi querido oyente, está en la acción. No puedes aprender a nadar leyendo un libro sobre natación, tienes que lanzarte al agua. Y hablando de lanzarse al agua, déjame contarte una de las historias más inspiradoras que ilustran este punto a la perfección, la historia de Li Yan. Quizás su nombre te suene familiar si conoces el fenómeno del Crazy English. Pero antes de ser un ícono, Li Yan era un joven extremadamente introvertido. Era el típico chico que se aterraba ante la simple idea de contestar el teléfono. Ir al cine, interactuar con extraños, e incluso explicarle sus síntomas a un médico le causaban una ansiedad paralizante. Su vida académica era un desastre, en su segundo año de universidad había reprobado 13 materias. Estaba hundido en la vergüenza y la depresión. Pero un día, atrapado en ese oscuro agujero emocional, decidió que tenía que cambiar su destino. Hizo un pacto consigo mismo, iba a conquistar el idioma inglés para salvar su vida. Descubrió, casi por accidente, que cuando leía en voz muy alta, lograba concentrarse y dejar de lado sus miedos. Así que cada día, sin importar el clima, se dirigía a un espacio abierto en el campus universitario y comenzaba a gritar textos en inglés. Leía a todo pulmón. Gritaba las palabras hasta que su garganta se resecaba. Al principio, la gente probablemente lo miraba como a un loco. Pero a él no le importó. 15 días después, al entrar a su clase de inglés, sus compañeros se quedaron atónitos y le dijeron que su pronunciación había cambiado drásticamente. Eso fue un despertar. Continuó con esta práctica obsesiva. Llenaba sus bolsillos con papeles llenos de frases y, en cada momento libre, caminaba por los pasillos, en el comedor, en los dormitorios, leyendo en voz alta. 4 meses de este régimen transformaron por completo su cerebro y su aparato fonador. No solo aprobó sus exámenes con notas sobresalientes, sino que algo mucho más profundo ocurrió en su interior, su introversión. Su miedo crónico y su complejo de inferioridad se habían evaporado, arrastrados por la fuerza de su propia voz. Ese chico aterrorizado terminó fundando un imperio educativo, llenando estadios con decenas de miles de personas, invitando a multitudes a gritar y hablar sin miedo. La historia de Li Yan nos enseña que hablar requiere valentía. El miedo a perder la cara, el miedo al que dirán, es el enemigo número 1 de la conexión humana. Como dice el viejo refrán, el árbol vive por su corteza, pero el hombre vive por su rostro, por su reputación. Ese deseo de protegernos de la crítica es lo que nos amordaza. Para superar esto, debemos adoptar una mentalidad casi terapéutica. Como sugería el gran Dale Carnegie, cuando te pares frente a un público que te aterra, imagina que todos ellos te deben dinero y están ahí para rogarte una prórroga. Tú eres quien tiene el control. Esta visualización altera tu química cerebral, disminuye el cortisol y te devuelve la autoridad sobre ti mismo. Pero la valentía no es suficiente si no sabemos usar el instrumento.
Hablemos de la voz misma. Tu voz es tu firma, tu huella dactilar sonora. El tono, el volumen, la cadencia que utilizas envían señales subconscientes inmediatas a quien te escucha. Un tono suave, por ejemplo, tiene un poder magnético. Hay un dicho que afirma que una frase puede hacer reír a alguien, y otra puede causarle una profunda tristeza. La suavidad en el habla es una virtud inmensamente subestimada en este mundo acelerado. Imagina a un joven vendedor en una tienda de electrodomésticos, en un día caótico. Una clienta, muy meticulosa, lleva una hora revisando productos sin decidirse. El vendedor, presionado por otros clientes, se aleja por un momento. La señora se siente ignorada, llena de indignación, le levanta la voz acusándolo de mal servicio. Si el vendedor respondiera con el mismo nivel de agresividad o defensiva para demostrar que él tiene la razón, la situación escalaría hacia un conflicto desagradable. En lugar de eso, él regresa con una postura relajada, una sonrisa genuina y, bajando el volumen de su voz a un tono casi cálido, le dice: «Le ruego me disculpe, señora. La tienda está un poco caótica hoy y lamento muchísimo no haberle prestado la atención exclusiva que usted merece. Gracias por su paciencia». Esa suavidad actúa como agua sobre el fuego. La clienta, desarmada por la gentileza, probablemente se sonrojará y pedirá disculpas por su arrebato. Tener la razón no significa que debas gritarla. La empatía expresada a través de un tono de voz controlado y amable es una herramienta de persuasión invencible. Y hablando de volumen, es crucial aprender a calibrarlo. No tienes que ser el más ruidoso en la sala para ser escuchado. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Hablar demasiado fuerte en un ambiente íntimo genera rechazo, transmite arrogancia o falta de sensibilidad social. Recuerdo la historia de una directora de publicidad, una mujer sumamente capaz y dispuesta a ayudar, pero cuya voz era tan aguda y estridente que parecía el grito constante de una niña asustada. Su jefe, a pesar de reconocer su talento, admitió que no podía ascenderla porque su voz generaba desconfianza en los clientes. Simplemente no sonaba sincera ni profesional. Es una realidad dura, pero cierta. Nuestro instrumento vocal necesita entrenamiento. Si quieres mejorar, comienza por tu respiración. La respiración diafragmática es el motor de una voz atractiva. Inhala profundamente, permitiendo que tu estómago se expanda sin levantar los hombros, y luego exhala el aire de manera lenta y controlada, dejando que se escape suavemente entre tus dientes. Luego, relaja tus cuerdas vocales, comienza hablando en tonos bajos y suaves por las mañanas. Ejercita tu rostro. Abre y cierra la boca de manera exagerada frente al espejo para calentar los músculos de la articulación. Una dicción clara, donde cada vocal y consonante se pronuncia con redondez y precisión, es lo que diferencia a un aficionado de un profesional. Pero no olvidemos el ritmo y la velocidad. Hablar siempre a la misma velocidad y en el mismo tono es la receta perfecta para dormir a tu audiencia. La comunicación humana debe ser como una pieza musical, debe tener crescendos, pausas dramáticas, momentos de aceleración para transmitir emoción, y momentos de lentitud para enfatizar ideas clave. Si hablas demasiado rápido, transmites ansiedad y desesperación; si hablas demasiado lento, aburres y pierdes la atención. Ahora, profundicemos en otro pilar fundamental: debes tener algo valioso que decir. Como decían los sabios de la antigüedad, lee 10.000 libros y viaja 10.000 millas. La experiencia y el conocimiento son la fuente inagotable de la buena conversación. Una mente vacía no puede sostener un diálogo cautivador. Leer no es solo un acto de ocio, es el arsenal del que te provees antes de salir al campo de batalla social. Desde el periódico diario hasta las grandes novelas clásicas, todo es material. El clima, los deportes, la política local, los avances científicos. Todo sirve. Cuando lees las noticias, no necesitas memorizar fechas exactas, solo necesitas captar la esencia, la narrativa. Imagina llegar a una reunión sabiendo de antemano que le interesa a tu interlocutor porque has invertido tiempo en leer y cultivar tu mente. Si sabes que la persona frente a ti es un apasionado de la historia, y tú has leído sobre la materia, instantáneamente se creará un vínculo de respeto mutuo. Piensa en el famoso enfrentamiento intelectual en la dinastía Qin entre el erudito Ji Xiaolan y el poderoso ministro Shen. Bajo la atenta mirada del emperador Qianlong,
Caminaban por los jardines de Chengde cuando el emperador, buscando probarlos y quizás aliviar la tensión entre ambos, les lanzó un acertijo poético pidiendo definir qué era lo alto, qué lo bajo, qué el este y qué el oeste. Xiaolan, con su mente afilada por la lectura de miles de textos clásicos, respondió de inmediato con una metáfora brillante sobre la lealtad y el imperio. Esen, que tampoco era ningún ignorante, tuvo que tragar saliva y seguir el juego. Momentos después, al cruzar un puente, el emperador les pidió un poema sobre el agua. Las respuestas de ambos fueron dagas poéticas, ataques sutiles y defensas magistrales construidas sobre rimas y metáforas profundas. Si estos hombres no hubieran pasado años cultivando sus mentes, no habrían podido sostener esa danza intelectual. El emperador solo sonrió, sabiendo que estaba presenciando el choque de dos intelectos formidables. Ese es el poder del conocimiento, te da la confianza para pararte frente a cualquiera y defender tu posición. Y este conocimiento también te permite leer la habitación, o como dicen algunos, diagnosticar la situación antes de abrir la boca. Esta habilidad es crucial en situaciones de alto riesgo, como lo demostró magistralmente Mei Ruao, el juez que representó a China en los juicios de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que comenzara el juicio, hubo una intensa disputa sobre el orden de los asientos. Parecía un detalle menor, pero en la diplomacia, la posición es poder. Mei Ruao, sabiendo que representaba el honor de millones de compatriotas que habían sufrido años de guerra devastadora, se enfrentó a los jueces de las demás potencias mundiales. En lugar de gritar o enojarse de manera irracional, utilizó su conocimiento de las leyes y la diplomacia. Declaró de manera firme que si el asiento fuera para él como individuo, no le importaría sentarse en el último lugar. Pero como representante de su nación, debía consultar a su gobierno antes de aceptar una posición inferior. Esta maniobra descolocó a los presentes. Luego, con una lógica aplastante, argumentó que el orden debía basarse en el sacrificio y la fecha de rendición de los enemigos frente a cada nación. Recordó los 8 largos y sangrientos años de resistencia de su pueblo. Incluso amenazó con quitarse la toga y retirarse si se imponía una decisión injusta durante una sesión preliminar llena de periodistas, sabiendo que la prensa convertiría un arreglo temporal en una verdad inamovible. Su astucia, basada en un profundo entendimiento de la psicología política y el contexto mediático, obligó al tribunal a realizar una votación que finalmente otorgó a su país el lugar de honor que merecía. Si Mei Ruao no hubiera leído la situación con tanta precisión, la historia habría sido diferente. Todo esto nos enseña que las palabras deben adaptarse al contexto, al estatus y a la situación emocional de los interlocutores. Y esto nos lleva a un arte cotidiano en el que fallamos constantemente, la presentación personal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguien nuevo y hemos balbuceado un «Hola, soy fulano, mucho gusto», que se olvida a los 5 segundos? Presentarse es abrir la puerta de tu universo a otra persona. Es el momento donde se forma la primera impresión, y los psicólogos saben que esa primera impresión es casi imborrable. Tienes apenas unos 30 segundos para plantar una semilla de interés. Debes vencer la timidez, mirar a los ojos con calidez, y ofrecer un dato que genere curiosidad. Si sabes de antemano con quién te vas a reunir, investiga. Si descubres que a esa persona le apasiona la jardinería o el deporte, introduce sutilmente ese tema. Encuentra el terreno común. El ser humano está programado para confiar en aquellos que percibe como similares o familiares. Es el viejo truco de buscar parentescos o conexiones perdidas, y aunque suene utilitario, es profundamente humano. Recordemos el viaje de la expresidenta filipina Corazón Aquino a China. Su primera parada no fue la capital, Beijing, sino un pequeño pueblo en la provincia de Fujian, la tierra de sus ancestros. Fue al templo, honró a sus antepasados, y declaró ante todos que no iba solo como jefa de Estado, sino como la hija de esa tierra que regresaba a casa. Con esa simple pero profunda declaración emocional, derribó cualquier barrera diplomática y se ganó el corazón de la nación entera. O pensemos en el presidente Ronald Reagan cuando visitó la Universidad de Fudan en China. En lugar de dar un discurso frío y distante sobre política exterior, comenzó recordando a los estudiantes que su esposa y el rector de esa universidad habían estudiado en la misma escuela en los Estados Unidos, por lo que se consideraba entre amigos. La multitud estalló en aplausos.
La distancia entre el líder de una superpotencia y los jóvenes estudiantes se desvaneció en un instante. El humor y la empatía son puentes irrompibles. A veces, la mejor manera de romper el hielo no es hablando de temas pesados, sino utilizando una anécdota ligera que relaje el ambiente. Si te encuentras con un viejo amigo con el que tuviste un roce, no empieces disculpándote de manera torpe, porque podrías empeorarlo. Todo tiene su momento. La creación de un ambiente propicio es responsabilidad de quien habla. Si notas que la conversación se estanca, inyéctale un poco de humor. El humor es un bálsamo. Recuerda la anécdota del gran pintor Zhang Daqian en una cena en Shanghái, donde estaba presente el famosísimo actor de ópera Mei Lanfan. El ambiente era rígido, todos estaban cohibidos por la presencia de estas dos leyendas. De repente, Zhang levanta su copa y le dice al actor: «Señor Mei, usted es un caballero. Yo soy un hombrecillo inferior. Brindo por usted». Todos se quedaron helados, sin entender. El actor, confundido, pidió una explicación. Zhang sonrió y remató: «Usted es un caballero porque se gana la vida con la boca cantando. Yo soy un hombrecillo porque me la gano trabajando con las manos pintando». La sala entera estalló en carcajadas. La tensión desapareció por completo y la velada fue un éxito rotundo. El humor humaniza, pero requiere tacto, jamás debe usarse para humillar al otro. Y una vez que la conversación fluye, viene el desafío de mantenerla viva. ¿Cómo logramos que una charla no muera? La clave maestra, el secreto mejor guardado de los grandes comunicadores, no es saber qué decir, sino saber escuchar. Sí, escuchar. La comunicación exitosa comienza y termina en la escucha. Como bien dijo Winston Churchill, se necesita coraje para levantarse y hablar, pero se necesita el mismo coraje para sentarse y escuchar. Es asombrosa la cantidad de personas que oyen pero no escuchan, simplemente esperan su turno para hablar. Cuando escuchas con el corazón, cuando te involucras genuinamente en la narrativa de la otra persona, la haces sentir la persona más importante del mundo. Dale Carnegie contaba cómo en una fiesta se pasó horas enteras escuchando a un botánico hablar sobre plantas exóticas y jardines de interior. Carnegie apenas pronunció un par de palabras, se limitó a escuchar con los ojos muy abiertos, asintiendo y haciendo preguntas breves para motivar al experto a seguir hablando. Al final de la noche, el botánico se despidió diciendo a los anfitriones que Carnegie era uno de los conversadores más brillantes e interesantes que había conocido en su vida. Y Carnegie casi no había hablado. Este es el milagro de la atención genuina. Tenemos dos orejas y una sola boca por una razón evolutiva. Para lograr que alguien tímido hable, debes usar tácticas suaves. Haz preguntas cerradas al principio que solo requieran un sí o un no, para que tomen confianza. Luego, dales validación. Míralos con aprobación, asiente, no los interrumpas por nada del mundo. El silencio, ese espacio vacío que solemos temer, a menudo es el lienzo donde la otra persona finalmente se atreve a pintar sus pensamientos. Tolera el silencio, dales tiempo. Por supuesto, en nuestro viaje comunicativo, tarde o temprano cometeremos errores. Se nos escapará una palabra fuera de lugar, haremos un comentario inapropiado o sufriremos un momento de vergüenza monumental. Es parte de la condición humana. La diferencia entre un experto y un aficionado es cómo reacciona en esos segundos posteriores al desastre. El instinto nos dice que nos justifiquemos torpemente o huyamos. Pero la maestría exige que usemos la inteligencia para transformar el error en una victoria. Piensa en el director de la cervecera japonesa Kirin cuando perdían terreno frente a una marca rival. En lugar de dar excusas patéticas sobre su fracaso, dijo con aplomo: «Nuestra caída se debe a que fuimos demasiado fieles a la tradición y al sabor original de nuestra cerveza. Lo que nos impidió seguir ciegamente la moda del momento». Transformó un fracaso comercial en una declaración de principios morales y calidad inquebrantable. O cuando Lincoln fue acusado por un rival político de ser un hombre de dos caras. Lincoln, haciendo gala de su brillantez para reírse de sí mismo debido a su aspecto poco agraciado, se giró hacia el público y dijo: «Si yo tuviera otra cara, ¿ustedes creen que estaría usando esta?». La multitud rió a carcajadas y la acusación perdió toda su fuerza tóxica. Cambiar de tema con gracia es un arte salvavidas.
Un profesor que entra a clase y los alumnos se ríen porque tiene la camisa mal abotonada. Podría enojarse o avergonzarse, pero si respira y dice: veo que mi prisa matutina me jugó una mala pasada con los botones. Pero esto no es nada comparado con los enredos matemáticos que vi en sus exámenes de ayer. Acaba de usar la situación para redirigir la atención de vuelta a la clase, desarmando la burla y retomando el control. Incluso en la alta diplomacia este principio es vital. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dominaba esto a la perfección. Durante las tensas negociaciones entre árabes e israelíes en la década de 1970, el presidente de Egipto le lanzó un ultimátum exigiendo que Israel se retirara de ciertos territorios y le pidió una respuesta inmediata a Kissinger. Apenas se sentaron a la mesa. Era una trampa mortal. Si Kissinger decía que no, las negociaciones se rompían ahí mismo. Si decía que sí, Israel jamás lo aceptaría. Kissinger, con una sonrisa serena, esquivó la trampa mortal no respondiendo directamente, sino cambiando el foco hacia el ego del presidente. Le preguntó: señor presidente, antes de entrar en los detalles del plan, debo preguntarle, ¿cómo logró usted esa asombrosa sorpresa táctica en su ataque de octubre? Desde el punto de vista militar, fue una genialidad. El presidente egipcio, halagado y emocionado por hablar de su victoria militar, pasó largo rato detallando sus hazañas, olvidando por completo la exigencia de una respuesta inmediata a su ultimátum. Kissinger había salvado el proceso de paz simplemente sabiendo cómo desviar la atención y alimentar la necesidad de reconocimiento del otro. Y cuando eres tú el que comete el desliz verbal, usa el propio error para corregirlo. Como aquel joven recién graduado que en una entrevista de trabajo, por los nervios, miró la tarjeta del entrevistador y le dijo: señor, admiro mucho que siendo usted japonés haya venido a fundar una empresa en China. El entrevistador, algo ofendido, le respondió que él era chino. El joven, sintiendo que la tierra se lo tragaba, tuvo un destello de brillantez y dijo: le ruego me disculpe, señor. Es que al leer su nombre recordé inmediatamente al entrañable maestro japonés del gran escritor Lusun. Aquel que le enseñó grandes valores y lo ayudó a ser quien fue. Al igual que Lusun aprendió de su maestro, yo acabo de aprender hoy una valiosa lección sobre prestar más atención a los detalles. Y espero tener el honor de que usted sea mi maestro en esta empresa. El entrevistador, conmovido por la agilidad mental, la humildad y la erudición de la respuesta, lo contrató de inmediato. Ahora bien, no todas las situaciones incómodas nacen de nuestros propios errores. A veces nos enfrentamos a provocaciones o ataques directos de personas malintencionadas. En estos casos, la esgrima verbal requiere que usemos la fuerza del oponente en su contra, tal como lo haría un maestro de artes marciales. Cuando un periodista intentó acorralar al ministro de Cultura chino Wang Ao preguntándole maliciosamente cuál era la diferencia entre él en los años 50 y en los años 80, esperando que criticara los cambios políticos del país, el ministro sonrió y respondió: la diferencia es que en los años 50 me llamaba Wang Ao y tenía 20 años, y en los años 80 me sigo llamando Wang Ao. Pero ahora tengo más de 50 años. Una respuesta difusa, inatacable, que dejó al provocador sin municiones. De la misma manera, frente a la arrogancia, no hay que rebajarse a los insultos, sino usar la lógica aplastante. Es usar el principio de golpear con el propio bastón del enemigo. Cuando nos enfrentamos a razonamientos absurdos, la mejor defensa es llevar ese mismo absurdo al extremo para que se derrumbe por su propio peso. Si alguien te ataca con afirmaciones exageradas, exagera su propia afirmación hasta que quede en ridículo. Como en el cuento de aquel niño que, para salvar a su abuelo de la exigencia absurda del rey de traer huevos de gallo, le dijo al rey que su abuelo estaba en casa a punto de dar a luz. Cuando el rey se rió diciendo que los hombres no paren, el niño replicó: si los hombres no paren, ¿cómo espera Majestad que un gallo ponga huevos? La lógica fue impecable. Y en los tiempos de crisis extrema, reírse de uno mismo es el escudo protector definitivo. Exponer tus propias debilidades antes de que los demás las utilicen en tu contra despoja al enemigo de su poder. El orador negro John Mark, en la época de la segregación, enfrentándose a un público hostil compuesto íntegramente por hombres blancos, comenzó su discurso diciendo: damas y caballeros, más que venir a dar un discurso, he venido a ponerle un poco de color a esta sala.
la carcajada general rompió la tensión glacial. Desarmó los prejuicios y le permitió pronunciar uno de los discursos abolicionistas más poderosos de su época. Y así, navegando entre la empatía, el conocimiento, la agilidad mental y el humor, llegamos a uno de los actos más sublimes y reparadores de la comunicación humana, el elogio. El elogio es como un perfume fino, unas pocas gotas pueden transformar la atmósfera de una habitación, pero si derramas la botella entera, resulta asfixiante y empalagoso. A todos los seres humanos, sin excepción, nos gusta sentirnos valorados. El deseo de ser apreciado es un hambre psicológica profunda. Sin embargo, para que un cumplido sea efectivo, para que no suene a adulación barata ni a manipulación, debe ser radicalmente sincero. Tienes que entrenar tus ojos para ver la luz en las demás personas. Antes de criticar, antes de señalar el defecto, encuentra aquello que hacen bien. Si quieres que alguien mejore, no lo aplastes con críticas destructivas, elógialo primero por sus pequeños logros. Haz que confíen en ti, que sepan que ves su valía, y solo entonces, con la máxima delicadeza y empatía, sugiéreles cómo podrían ser aún mejores. Cuando dominas el arte de elogiar con sinceridad, te conviertes en una persona a la que todos quieren tener cerca, porque en tu presencia los demás se sienten grandes. Hablar bien no es manipular, no es un juego de palabras vacío ni una actuación teatral. Hablar bien, en su sentido más puro y profundo, es un acto de amor hacia los demás. Es el esfuerzo constante por entender al otro, por encontrar las palabras que sanan, que motivan, que conectan mentes y corazones. Te invito a que a partir de hoy, escuches más de lo que hablas, leas incansablemente para nutrir tu alma, respires profundo antes de responder. Y uses tu voz no solo para reclamar tu espacio en el mundo, sino para iluminar el camino de quienes te rodean. Gracias por acompañarme en este profundo viaje, espero que estas palabras te acompañen, te inspiren y te den el valor para alzar tu propia voz y conquistar tu universo personal y profesional.